Muy bien. Oye, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Nos acompaña acá en el mesón de la radio Giovanni Calderón, que es el abogado de la exalcaldesa Katy Barriga, que como sabemos permanece en prisión preventiva y con algunos conflictos en las últimas jornadas. ¿Cómo está, Giovanni? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ex parlamentario, además. Giovanni, ¿cuál es la condición actual de reclusión de Katy Barriga tras el conflicto que tuvo con la también imputada en prisión preventiva Leonarda Villalobos? Sí, una pequeña precisión solamente. Yo formo parte del equipo de defensa, no soy el abogado patrocinante específicamente en esa causa judicial. Ella se encuentra en la misma condición que estaba antes del conflicto, en el mismo módulo, en la misma celda, no ha sido trasladada, y en una condición de seguridad mejor de la que estaba luego de la denuncia que se presentó la semana pasada por una amenaza que sufrió Katy Barriga. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ingresa Katy Barriga por primera vez al centro penitenciario, se encuentra con la señora Villalobos, que ya estaba privada de libertad, ¿cierto? Recordemos que ambas están en prisión preventiva, no hay condena de por medio. Y en algún minuto la señora Villalobos le plantea como una suerte de estrategia, si se quiere, para poder lograr un traslado de establecimiento penitenciario, pensando ella, la señora Villalobos, en Capitán Llaver, que no acoge a población femenina, digamos. Le plantea una entrevista conjunta con un canal de televisión, con un medio de comunicación, para ir generando ambiente de opinión pública o en el fondo alguna medida que le permitiera lograr ese traslado de establecimiento. Y Katy Barriga, por decisión propia y aconsejada también por su defensa, también me lo consultó a mí, rechazó esa oferta, digamos, esa posibilidad. En el caso nuestro, de nuestra defensa, básicamente porque consideramos que es fundamental que los tribunales puedan resolver todo este tipo de medidas con la mayor libertad, sin ningún tipo de injerencia externa, digamos, porque ya la propia Katy Barriga ha experimentado la injerencia de otras informaciones que se han filtrado previamente, días previos, digamos, cuando se han revisado las medidas cautelares y ha afectado su condición. Entonces, naturalmente, no queremos formar parte de nada que pueda interferir en una eventual revisión de la medida cautelar. Entonces ella declina a esta propuesta que le hace Villalobos. ¿Y qué pasa después? Bueno, se genera una relación tensa entre ellas que nunca llegó a una disputa verbal ni física, directa, entre ellas. Y Katy Barriga pasa a arresto domiciliario y en ese periodo se produce una redada de gendarmería en el módulo donde estaban ambas están en el mismo módulo, pero no en la misma celda. Por ahí en un medio de comunicación hablaban de que están en la misma celda. No, Katy Barriga está en una celda con dos personas de nacionalidad extranjera y Leonarda Villalobos estaba en otra celda casi contigua con otras reas, con otras reclusas, digamos, no reas. Entonces ella sale con arresto domiciliario, se produce una redada. Exacto, se produce una redada donde se detectan ciertos elementos que están prohibidos dentro del establecimiento, ¿cierto? Y ahí Leonarda Villalobos comienza a generar un ambiente adverso a Katy Barriga, por eso se habla de hostigamiento. Acusándola a ella de que habría dado el soplo, claro, de que había entregado la información. De alguna manera, claro, aprovechando su ausencia, porque ella no estaba en ese minuto, estaba en su domicilio, claro, acusándola de haber participado de alguna manera en la información que tenía Gendarmería. Por lo más, estas redadas son habituales, no son programadas. ¿Y digamos. qué es lo que se está buscando? Celulares. Claro. Y bueno, cuando regresa al establecimiento Katy Barriga, cuando la Corte de Apelaciones le rechaza, digamos, revoca el arresto domiciliario, se produce una amenaza por parte de una de estas reclusas, una amenaza de cierta envergadura. Hay que pensar que la aplicación de estas medidas, del traslado de Leonarda Villalobos y del traslado de las otras dos implicadas, a otro módulo, dentro del mismo establecimiento, pero a otro módulo. A cierta Leonarda Villalobos la mandan a San Joaquín, pero a las otras dos reclusas las mandan a otro módulo dentro del mismo establecimiento. Esas medidas tienen que tener un fundamento. No basta con que alguna persona diga, sabe que me amenazaron, porque eso ocurre con cierta habitualidad en estos establecimientos penitenciarios. Y eso, bueno, lo determinó de esa manera Contraloría y lo que se ha dado a conocer, lo que se ha filtrado en los medios de comunicación Gendarmería, ¿no? Es un escrito del abogado de la Dirección Metropolitana de Gendarmería donde da cuenta de todas estas circunstancias, digamos, y bueno, y de las razones del traslado de la señora Villalobos. El mismo escrito da cuenta de que Katy Barriga tiene una fuerte adhesión a las normas internas, a diferencia, como dice el informe de la señora Villalobos. A ver, no toda la gente, por cierto, y eso es una cosa encomiable, ha pasado por una cárcel. Pero siempre existe esta idea
de que este tipo de cárceles, y particularmente para mujeres, pero este tipo de cárceles son básicamente un tratamiento totalmente distinto a los otros tipos de cárceles que común y corriente la gente puede llegar por cualquier situación. ¿Qué características particulares tiene esta cárcel? Eso es súper interesante la pregunta, porque efectivamente, primero, es un recinto que recibe solo a personas que están en prisión preventiva. O sea, no hay personas condenadas ya. Y por lo tanto, como tú bien dices, tiene otras características. Por ejemplo, el encierro o la privación de libertad se da dentro del módulo, no de las celdas. Las celdas permanecen abiertas dentro de cada módulo. Hay varias celdas por módulo. ¿Qué implica eso? Que en la noche se producen algunos conflictos entre las reclusas, cuando obviamente disminuye la vigilancia de Gendarmería, por razones obvias, ¿cierto? No es la misma que durante el día, a pesar de que siempre hay vigilancia, naturalmente. Pero además hay espacios comunes, como cocina, baño, y ahí también, como es lógico, cuando existe además, sobrepoblación, se generan algunos ¿Y cuáles son roces. las causas de estos roces o de estos problemas comúnmente? Humanas, como en toda, cuando se produce cierto una convivencia en hacinamiento, naturalmente que se producen estas dificultades entre personas, que además otro dato que es relevante, Fernando, es que están en prisión preventiva por diversos delitos, o sea, desde tráfico de droga, digamos, hasta delitos como los de Leonardo Villalobos o Katy Barriga. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que Katy Barriga salga de la prisión preventiva, considerando que a ustedes se les rechazaron distintos amparos solicitados? Sí, se presentó un recurso de amparo con anterioridad a la revisión de la medida cautelar de diciembre, que se resolvió después en la Corte Suprema, y ese amparo tenía que ver con la reformalización. Tenía una relación con la medida cautelar porque la reformalización alegaba la presencia de nuevos antecedentes, de nuevos delitos eventualmente, de nuevos hechos. En circunstancias que la Corte Suprema, si bien rechazó el amparo, dijo que no había ninguna circunstancia nueva para la reformalización, básicamente. Pero rechazó el amparo y, por lo tanto, siguió en pie la medida cautelar que ya había sido ratificada una semana antes, unos días antes, digamos, por la Corte de Apelaciones, que a su vez había revocado el fallo del Tribunal de Instancia que había concedido el arresto domiciliario. ¿Qué posibilidades hay de que ella recupere la libertad? Todas, digamos, o sea, toda persona privada de libertad en prisión preventiva puede solicitar en cualquier momento la libertad provisional. Naturalmente que las estrategias de defensa son diversas, algunas esperan al cambio de algunas circunstancias, otras lo hacen de manera sistemática y por lo demás legalmente tienen que ser revisadas las medidas cautelares, porque la prisión preventiva es una medida cautelar extrema y excepcional, digamos. Desde ese punto de vista, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que haya una resolución definitiva? ¿Del juicio o de la medida o de la libertad? Del juicio. No, del juicio primero tenemos que esperar el término de la investigación. Se cumple un año desde la formalización de Katy Barriga, este mes, el mes de enero, y 3 años desde la presentación de la querella de la Municipalidad de Maipú, que es un plazo bastante extenso y entre medio han pasado cosas muy relevantes. Por ejemplo, en la querella inicial se imputaba o se sugería que Katy Barriga había hecho, peculado, digamos, había hecho defraudado al fisco en beneficio propio, cosa que después fue descartada porque la propia imputada abrió sus cuentas corrientes y la de sus familiares más cercanos y no se detectó ningún movimiento extraño y hubo que modificar la imputación, y hoy día se habla de fraude al fisco y falsificación de instrumento público que no implican necesariamente la apropiación de fondos del Estado, sino que la producción de un perjuicio. No sé si me explico, si logro... Sí, se entiende. Ahora, el Consejo de Defensa del Estado acusa a Katy Barriga de maniobras delictuales que terminan en 31.000 millones de pesos defraudados, que también son los delitos que imputa la Fiscalía. Cuando Katy Barriga ha hablado, dice que su persecutor es Tomás Bodanovich y también ha dicho que la justicia se presta para una persecución política. ¿Por qué dice eso? A ver, una pequeña precisión. Efectivamente, hay una imputación por 33.000 millones de pesos y algo, y que ha quedado instalada como el monto defraudado. Eso corresponde al déficit municipal con que Katy Barriga abandona el cargo. Cuando ella asume el cargo, nosotros hemos presentado un peritaje judicial contable, con perito judicial, digamos, que tienen que reunir ciertas condiciones,
que habla del error en esa cifra porque ella recibe la municipalidad con un déficit de 15.000 millones, de más del 50% de lo que se le imputa. Okay. Y la diferencia tiene una serie de explicaciones, entre otras, la reducción de ingresos municipales como consecuencia de la pandemia. Pero eso es algo que se va a debatir en el juicio. Yo no quiero adelantar estrategias de la defensa. Sobre la acusación al alcalde Bodanovich Sí. y a la justicia de una persecución política. Sí, primero que nada son declaraciones de la imputada, Sí. de Katy Barriga, que yo creo que hay que entenderlas también en un plano humano. Desde el punto de vista humano, es una persona que percibe este hecho, y yo concuerdo con ella, digamos, a la luz de los antecedentes que conozco por lo menos. ¿En como qué algo... sentido concuerda con ella de que hay una persecución política No, de parte de la justicia? No, concuerdo en su inocencia. Primero, yo tengo la impresión, por lo menos en los antecedentes que tengo a la vista, de que no hubo una intención, no hubo un dolo dirigido específicamente a cometer ese delito, que es el delito de fraude al fisco, ni a la falsificación de instrumentos públicos. ¿Ella asume alguna responsabilidad, aunque sea por negligencia y por dejar hacer? A ver, la responsabilidad que ella asume es por el criterio empleado para el uso de los recursos, pero los recursos se usaron en beneficio municipal, que es la condición penal, porque existen diversas formas, digamos, de cometer errores, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay faltas administrativas y hay delitos. Puede haber ocurrido que hubieran faltas administrativas. De hecho, no se ha establecido, por lo menos hasta el momento en Contraloría, no hay ningún juicio de cuenta que se haya cerrado, que haya habido alguna irregularidad administrativa. Puede haber ocurrido, no se descarta. Pero delito, desde mi punto de vista y a la luz de los antecedentes que yo conozco por lo menos y que la defensa conoce, nos parece que no y que eso será lo que se determinará en el juicio. No nos corresponde a nosotros. Usted dice, está de acuerdo con ella ella en su inocencia, en que ella Exacto. defiende su inocencia. Sí. Pero la acusación de que Tomás Bodanovich es misógino, de que es su persecutor y de que la justicia se presta para una persecución política. Bueno, por eso decía, hay que entender esas declaraciones en el plano humano. Primero, que ella se percibe como una persona inocente, perseguida porque además hoy día le fue revocada el arresto domiciliario por considerarla un peligro para la sociedad. Y incluso en el mundo jurídico, digamos, los abogados consideramos que en este caso en particular resulta un poquito excesiva la medida. De hecho, el Tribunal de Instancia mantenía la prisión, el arresto domiciliario, porque el peligro para la sociedad tiene que estar vinculado a la causa. Entonces, por ejemplo, a los hechos de la causa. Por ejemplo, los dos delitos que se le imputan son en el ejercicio de un cargo público, que ella ya no ejerce, o sea, no existe ninguna posibilidad de que ella cometiera delitos de la misma especie. Y no hay ningún antecedente que demuestre además la posibilidad de que cometiera otra clase de delito, y además, como dice la propia Gendarmería, ha mostrado adherencia a todas las normas que han tenido que ver con su privación de libertad, tanto al arresto domiciliario, al arresto domiciliario, como digo, como a la prisión preventiva. Ahora, quisiera preguntarle también por actitudes que ha tenido ella, que es una mujer muy mediática, como este video que graba donde expone a su hijo, que fue algo muy comentado también, ¿cierto?, en Sí. la condición sensible que el niño tiene, antes de volver al arresto, a la prisión preventiva, o el hecho de que en la primera etapa del arresto domiciliario ella empieza a generar contenidos en una plataforma para adultos. Ustedes como defensa, ¿qué le recomiendan a Katy Barriga hoy en día, considerando que mucha de la persecución que ella acusa y también de los medios puede ser alimentada precisamente por sus actitudes mediáticas? ¿Y cuál fue, a su juicio, la motivación para que hiciera esos videos? No lo sé. Me parece que entra en el plano personal de ella. Ya, pero usted le puede haber hecho una pregunta y ella puede haber contestado, ¿no? Francamente, yo la he visitado en diversas oportunidades. Yo no se lo he preguntado. Ella sí, en su relato, me dice que no tenía otras fuentes de ingreso. Es verosímil su versión de que no tenía otras fuentes de ingreso. Yo le creo, digamos, por distintas razones. Pero más allá de eso, a mí me parece que eso incumbe al ámbito de la decisión personal. Yo entiendo que, o la defensa, tu pregunta, Carolina, la defensa evalúa que efectivamente ese acontecimiento pudo haber influido de alguna manera en la opinión pública y naturalmente eso en la decisión de los tribunales. Hay que tener presente que los tribunales no son entes de inteligencia artificial como, claro, como plantea el senador Girardi. Girardi. Son personas que naturalmente están envueltas, digamos, en un clima y en una situación en que reciben información de distintas fuentes y van generándose un criterio a partir, cierto, de lo que llamamos clima de opinión pública. ¿Usted le recomendaría no insistir con ese tipo? De todas maneras, y se le ha planteado y ella yo creo que perfectamente lo entiende. Le damos las gracias a Giovanni Calderón, abogado de Katy Barriga. Muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. abogado. Gracias Buenos a días. ustedes. Hacemos una pausa y volvemos.